Shalom, saludos estimados Haverim, bienvenidos a un programa más de su programa Yahad. En esta ocasión, pues retomando esta serie que hemos titulado Explorando los Hechos de los Emisarios, y como de costumbre nos acompaña hoy el maestro Immanuel Ben Efraim. Shalom Immanuel. Shalom, Rabagdiel, y shalom a todos los presentes. Verdaderamente es un gusto estar acá después de esta pequeña pausa, retomando la lectura de este libro tan maravilloso, Hechos de los Emisarios. Esperemos que todos los presentes, estudiantes que continuamente están con nosotros y los que se están añadiendo, puedan disfrutar de este tiempo de compartir y de estudio. Adelante, Rab. Así es. Y como ustedes habrán visto en los títulos de los programas anteriores de esta serie de hechos, pues en el título se especifica las secciones que estamos leyendo, con qué objetivo, pues crearles el contexto. Así que usted como televidente, pues ya puede ir preparándose para la próxima sesión y puede ir creando sus preguntas, sus interrogantes. Usted lee el texto y puede compartir en vivo sus preguntas y nosotros con todo gusto las vamos a tomar en cuenta. Y hablando de eso, pues hay unas muy interesantes preguntas, de hecho, dos de ellas que fueron realizadas en la última transmisión y me gustaría, antes de comenzar con nuestra lectura de hoy, dar una respuesta porque de hecho nos va a corroborar y nos va a crear contexto de todo lo que hemos estado tratando últimamente. Recuerden que hemos estado tratando según, o sea, estamos siguiendo un orden eh, geográfico más que todo del texto, siguiendo así el objetivo mismo del autor, que comienza su libro diciendo que Josué los encomendó a ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el confín de la tierra, esto es en comunidades judías diaspóricas. Y siguiendo ese orden, pues ya hemos tratado los eventos en Jerusalén, aunque al final del libro volveremos, el autor una vez más trae los acontecimientos también sucedidos en Jerusalén, pero ya el énfasis va a estar colocado hoy, en este caso la lectura en Samaria, luego iremos a Judea y finalmente con la manifestación, la aparición de Shaul en escena, de Sheila, Bernabé en español, Silas, pues ya nos enfocaremos en la diáspora, pero vamos entonces a clarificar este contexto que está a punto de transitar de Jerusalén. Comenzará ahora la misión a desarrollarse, la misión mesiánica, esto es, anunciar que el Mashiach ya se ha manifestado y con él el anuncio de la manifestación del reino teocrático. Se hará la transición de de Jerusalén, donde se encuentra digamos, la comunidad dirigida por los 12 Shilujim. Se va a transferir el enfoque ahora a Samaria. Y de una manera muy interesante, acabamos de leer en la última sección del libro de Hechos, pues la muerte de Estéfanos, y allí se menciona a Shaul de Tarso, cómo comienza a planear ataques contra el movimiento mesianista, perdón, dirigido por los emisarios de Yehoshua. Así que quiero aclarar lo siguiente basado en las preguntas que nos hicieron. La primera pregunta venía del señor Tito y decía si la persecución que había comenzado tras la muerte de Estéfanos era por parte de romanos contra los judíos. Y la respuesta es no, la persecución es por parte de el Sanhedrín. Obviamente no vamos a generalizar, pero los que dirigían el Sanhedrín comienzan una persecución contra los discípulos de Josué. Y además de esa persecución del Sanhedrín, donde acaba de morir Estéfanos, se hace mención justamente de Shaul, como también él se pone a la disposición de, en este caso, Cayafa, o Caifás en español, que es el sumo sacerdote. Y todo esto nos confirma, apreciado Immanuel y apreciados Javerín,
lo que tratamos en ocasiones anteriores cuando hablamos de la halajá y hablamos de los contextos del primer siglo, cómo la autoridad judía en el primer siglo estaba en manos de el Sanedrín, y era un Sanedrín saduceo, es decir, los líderes autorizados, políticamente autorizados, eran saduceos, por la línea obviamente de la Kehuná de Aarón, y no así como lo proyecta el judaísmo rabínico, quienes crean una ficción de un Sanedrín en el primer siglo gobernado por o dirigido por esa línea de rabinos ininterrumpida, Shemaya, Abtalión, Hillel, Shammai, etcétera, etcétera. La realidad es que eran los Kohanim, y en este caso por la dinastía o el grupo, mejor dicho, político de los Sadokim o los saduceos. Y la segunda pregunta interesante que quiero responder es una que nos hizo nuestro apreciado Santos Rubio, que siempre está presente en nuestras charlas. Y la pregunta era si solamente la persecución fue a los helenistas y no a los, digamos, los hebreos. Recuerden que en charlas anteriores leímos que en la comunidad de Jerusalén habían dos grupos de judíos, de israelitas. Uno eran los hebreos y el otro grupo eran helenistas. Ambos son judíos, ambos son israelitas, solamente que unos tienen una idiosincrasia un tanto diferente de los otros. Los hebreos podemos definirlos como tradicionalistas, y los helenistas no significa que sean liberalistas. Esto ya lo hemos hablado, ¿cierto, apreciado Immanuel? El término helenista es un tanto ambiguo porque no es que defina la conducta judía si es liberal o no. En algunos casos sí lo puede identificar así, como en el caso de Timoteo y su padre, que es llamado Heleno, esto es judío helenizado, consecuentemente Timoteo no estaba circuncidado, pero en otras instancias el término helenista simplemente identifica a alguien que ha sido educado en la cultura helena. En nuestros días podríamos hablar que quizás una de las culturas más populares en el mundo será la norteamericana. Por lo tanto, el idioma, la idiosincrasia, la forma de actuar del norteamericano es aspirada, por así decirlo, es anhelada por ciertas personas para establecer negocios, etcétera, por lo que sea. Y lo interesante de esta pregunta, Immanuel, por lo cual quería hacer esta pausa o entre paréntesis, antes de comenzar, es porque esta pregunta tiene muchas implicaciones. La pregunta, repito, ¿la persecución fue solamente para los helenistas o para los hebreos? Y acabo de decir que helenistas no implica que fuesen judíos liberales, como hoy el liberalismo, el judaísmo reformista. No necesariamente lo implica. Y esta propuesta de que la persecución fue únicamente, aquí tengo el libro, de hecho, hoy estaba leyendo. Hay varios que hacen esa suposición, que la persecución fue solamente a los discípulos de Josué helénicos, es decir, ellos no practicaban la Torá, por lo tanto los persiguieron, pero no a los Shiluchim, porque los Shiluchim eran los hebreos. Joseph Klausner es uno de los escritores judíos que elabora bastante sobre esa tesis, sobre esa exposición. Y en nuestros días tenemos, por ejemplo, al profesor Mario Saban, que trae esa misma línea de pensamiento. Y la idea es esta. Fíjese cómo se llama el libro, una vez más. From Jesus to Paul. De Jesús a Pablo. Esa es una idea. Recuerden, todos los expositores, yo, el apreciado Immanuel, todos somos, yo creo que parte de un contexto histórico. O sea, lo que está pasando en nuestra realidad, en el mundo, en la actualidad, nosotros somos partes de ello. El despertar del mundo mesiánico, gran cantidad de personas que desean indagar acerca de la identidad judía y estudiar la Torá con profundidad, es algo que está sucediendo en nuestros días. Y nosotros somos parte de esa realidad. Lo mismo estaba tomando lugar en el siglo XIX. Estaban surgiendo ya ciertas personas procedentes del mundo judío que aceptaban la mesianidad de Josué y se hacían preguntas similares. Y surgieron algunos académicos con esta tesis.
Jesús se analizó desde un punto de vista histórico y se dijo, ciertamente Jesús no pudo ser el autor del cristianismo, él no es el fundador del cristianismo, porque si es un análisis ya sin prejuicios, los prejuicios venían, claro, del enfrentamiento de la iglesia o del catolicismo contra el judaísmo, y todo eso creó una serie de prejuicios en el mundo judío, y esto evitó, o sea, esto hizo que el puente que podía cruzarse entre judaísmo y cristianismo se hiciera más difícil de cruzar. Pero ya para el siglo XIX comienzan algunos eruditos a, como dije, analizar a Jesús, el histórico, sin prejuicios, y esto hace que al analizarlo, pues, caigan en cuenta que en efecto, Jesús no pudo ser el autor del cristianismo. En realidad, Jesús, según lo plantea el cristianismo, no es el Jesús histórico. El cristianismo no representa las enseñanzas en los llamados evangelios. Luego tenemos en el mundo americano en recientes años Jesús Kosher de Shmuley, el rabino Shmuley Poteach, etcétera, etcétera. Entiendan entonces qué ha ocurrido en el mundo académico, una transición. Jesús es el rabino, un gran rabino de la antigüedad, mal comprendido, pero ¿quién fue entonces el culpable del cristianismo? Pues acá está. El próximo culpable es Pablo. Y esta tesis está regada, o sea, está sustentada a través de interpretaciones, está sustentada, entre comillas, por interpretaciones sacadas de contexto, sobre todo del libro de Hechos. Este libro que le acaban de mostrar del profesor Joseph Klausner está basado en el libro de Hechos. Es una interpretación completa del libro de Hechos. ¿Cuál es la tesis? Que los dos emisarios son, digamos, los ortodoxos. Viene Pablo, que es un helenista, entiéndase, un judío liberal, y transforma digamos, el mensaje mesiánico ortodoxo de Josué, y Pablo lo transforma, se lo lleva a los gentiles todo desfigurado, alterado, y ese es entonces el resultado que tenemos hoy, el cristianismo. Y aunque de eso hablaremos más adelante cuando Shaul se menciona en este documento, lo que sí quiero decir es que es simplemente una proyección que trata de justificar que algunos de los primeros discípulos de Jesús es el culpable del cristianismo. Y sin más que, o sea, sin abordar mucho más, quiero decirles simplemente que eso es una contradicción del texto, y la evidencia la tengo acá, quiero compartirlas con ustedes. El propio Saúl se identificará, en sus cartas se identifica como un judío observante que sí habla griego, que sí nace en la diáspora, pero que es un observante de la Torá como cualquier otro de los shluchim. Por lo tanto, cuando en el texto acabamos de leer que la persecución fue contra la comunidad de Jerusalén y todos fueron expulsados, excepto los 12, hay que ir al contexto del texto. Inició el libro de Hechos donde Josué dijo a sus discípulos, a los 12 justamente, no se vayan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa. Y dijimos en esa primera charla, creo que fue la primera o la segunda, que la promesa no es únicamente la recepción de la influencia divina, el Espíritu Santo, como se entiende usualmente, sino que la promesa abarca mucho más que la recepción de la influencia divina. La promesa, y lo leeremos en las próximas semanas, Be'ezrat Hashem, la promesa es toda la restauración del pueblo de Israel. En otras palabras, que los emisarios, los 12, tenían el compromiso de no irse de Jerusalén. Por lo tanto, toda esa historia eclesiástica, ustedes habrán oído de Tomás, que viajó a la India a llevar el Evangelio, que Bartolomé viajó a este otro país, o sea que los 12 emisarios salieron al mundo a predicar el Evangelio.
es simplemente una falacia, no existe evidencia histórica para ello. Lo que estamos viendo es la evidencia histórica de los 12 siguiendo la enseñanza de su maestro, de su Mesías, y no quieren apartarse de Jerusalén porque ellos, ahí está estructurado el Beidín. Y para todo aquel que sabe lo que es un Beidín, pues ahí tienen que estar para decidir los asuntos halágicos que ordenarían el resto de las comunidades que se irán formando fuera de Jerusalén. Así que es un error desde el punto de vista, mi muy humilde punto de vista, es un error del profesor Joseph Klausner, su interpretación del término helenista, así también del profesor Mario Sabán, querer echarle la culpa a alguien, como en el caso de Pablo, simplemente porque hablaba griego, simplemente porque tuvo la capacidad que no la tenía, que no tenía quizás Pedro, Simón Kefá, porque es una persona que posiblemente no dominaba fácilmente el griego, es un Galileo, pero sí la capacidad lo tenía Pablo, lo tenía Silas, la tenía Bernabé, pero eso no significa, lo vamos a ver a continuación, que ser identificado como helenista, vamos a verlo con el caso de Filipos, de hecho, que eso no es un equivalente a ser un libertino. No sé si quieras agregar algo, Immanuel, en esta ocasión, si no pasaríamos a la lectura. No, bueno, está muy completo el comentario. Le quería aconsejar justamente a nuestros oyentes que generalmente caemos bajo el falso dilema de la autoridad. Entonces, muchas veces cuando vemos comentarios sobre los textos de los discípulos del primer siglo, no necesariamente cualquier persona que haga una exposición y se ponga bajo la investidura de ser judío, significa que dicha interpretación es correcta. A veces son interpretaciones producto de un prejuicio que lamentablemente están sesgados de un contexto totalmente histórico, escritural, teológico, etcétera, etcétera. Es muy importante que todos los estudiantes sepan esto porque lamentablemente casi todos los comentarios modernos se basan de los textos de Klausner, simplemente son paráfrasis. Entonces, esta interpretación de Joseph Klausner queriendo cacherizar a Jesús, pero atacando a Pablo, solamente busca justificar el desconocimiento que se tiene acerca de estas enseñanzas, ya que el cristianismo por naturaleza se define como cristianismo paulino, porque en cierto modo la misma enseñanza de Jesús contradicen al cristianismo. Entonces es importante esto siempre tenerlo en cuenta. Eso creo que se llama falacia de autoridad también. No pretendamos creer o darle autoridad a una persona que lamentablemente no se toma el tiempo de ir al contexto histórico y sobre todo apartarse del prejuicio, ya que lamentablemente muchos expositores judíos, como Poteach también, tratan de ver una visión, una interpretación de estos textos, pero que no contradigan los conceptos que ellos actualmente tienen. Y lamentablemente, Shaul, como maestro de Torah, como expositor, por ejemplo, en temas como el de la Brit Milá, que hace una exposición magistral sobre este concepto, lamentablemente ellos por no ponerse bajo el principio de Gilel, nunca jugué a alguien a que te pongas en sus zapatos, no se ponen en los zapatos de Shaul, en el contexto de que él habla, lamentablemente prefieren atacar los textos y no ver que hay un maestro de Torah del primer siglo allí haciendo exposiciones magistrales. Así que les animo, no caigamos en este tipo de alteraciones, sino que ustedes puedan investigar, contextualizar, indagar y sobre todo comprobar. Un amigo decía algo muy cierto, él decía, él es karateca, él es una persona que tiene mucha experiencia en karate, él decía, alguien vio un chino y piensa que sabe más karate que uno, porque es de China y resulta que es un arte, es una experiencia, tiene un tiempo, una dedicación. Entonces valoremos verdaderamente a quién le presta atención y dedicación a los textos. Seguimos, Rap. Así es, y así como tuvimos que esperar, debo decir, el mundo tuvo que esperar quizás cientos de años para que la identidad del Jesús histórico fuera comprendido apropiadamente y ya no fuese más tildada su imagen como el fundador de el cristianismo, quizás, Immanuel, deban pasar pues unos cientos de años más
para que entonces sea ahora la imagen de Shaul, de Pablo, la que deje de ser usada para tildarse como, perdón, como el autor de la religión cristiana. Cuando la historia que ya está escrita clarifica realmente quién es el autor del cristianismo. Porque si vamos a mirar la historia así de una manera tan simplista, yo creo que entonces, quién sería el autor, el fundador del Islam? Algún judío, porque las ideas originales del Islam son adaptaciones judías. Y entonces, cómo puede ser Mohammed, en este caso, el fundador del Islam? No tendríamos que atachar a algún judío que se apartó del camino y creó el Islam. Así que hay que ir a la historia, estimados Javerim. Pues bien, vamos entonces a iniciar las lecturas de hoy y comenzamos, como les decía al inicio, con la parte tercera del libro, siguiendo un contexto, una estructura, un formato geográfico. Entramos entonces a los hechos que tomaron lugar en Samaria y, como de costumbre, voy a colocar el texto en pantalla y nuestro apreciado Immanuel va a hacer la lectura. Muy bien, vamos a comenzar con la lectura de la sección 3. Se titula Por mediación de Filipos, aumenta el número de seguidores en Cesarea de Samaria y se une Shimón el mago. Filipos, viajando a la ciudad de Cesarea, comunicaba a la gente de allí lo referente al rey de Israel. Las multitudes, al oír y ver las señales de Filipos, las señales que Filipos hacía unánimemente, prestaban atención a lo que él decía, porque de muchas personas, dando alaridos, salían fuerzas negativas, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que hubo gran gozo en aquella ciudad. Había en la ciudad de Cesarea cierto hombre llamado Shimón, que había practicado la magia, y con ella impresionaba a la gente de la región de Samaria, pretendiendo ser alguien importante. Todos les prestaban atención, desde el menor hasta el mayor, diciendo, este hombre es el gran poder del Todopoderoso. La gente le prestaba atención debido a que lo había deslumbrado con sus artes mágicas durante mucho tiempo. Pero cuando confiaron en Filipos, que les comunicaba la buena noticia acerca del reino teocrático y de Yehoshua, el rey de Israel, se iniciaron en el movimiento por medio de rito de asociación, tanto hombres como mujeres. Incluso el mismo Shimón confió, y una vez realizado el rito de asociación, estuvo continuamente al lado de Filipos, y se asombraba al ver las señales y de los grandes prodigios que se hacían. Con esto leemos ya la parte 1 de la sección 3 y bueno, ya el texto yo creo que ya a varios le ha comenzado a causar ruido, el mago, quién es Shimón, pero vamos a empezar desde lo básico, Rap. Justamente tengo aquí varias versiones populares y para comenzar en la primera línea tenemos dos temas interesantes para conversar. Primeramente, ¿quién es Filipos? Se menciona Filipos y en las notas dice que es uno de los grupos de los 7 asistentes. Pero también se habla de que está en la ciudad de Cesarea y la mayoría de las traducciones dice que descendió a la ciudad de Samaria. ¿Qué nos habla usted entonces de estos dos puntos? Primeramente, ¿quién es Filipos? Sí, es importante aclarar quién es Filipos y esto va a conectarse con lo que decíamos al inicio respecto a Shaul, Paulos y el término helenista. Recuerden que la comunidad en Jerusalén fue descrita como compuesta por dos grupos, el grupo de hebreos y el grupo de helenistas. Dijimos entonces al inicio que en realidad la diferencia es de personas que están educadas en la cultura más, digamos, más actualizada en el primer siglo, y los tradicionales, que era, en el caso de, por ejemplo, Simón Kefá, el resto, que eran personas tradicionalistas, y que ser identificado como helenista no implicaba
estar incircunciso. Tenemos el caso de Saúl de Tarso. Saúl nace en la ciudad de Tarso, se educa en Jerusalén con nada más y nada menos que Gamliel, y Saúl mismo informa que él fue circuncidado al 8º día. De hecho, ¿quiénes recuerdan todos el enfrentamiento de Estéfanos, que era uno de los 7 que acompañaba a Filipos? ¿Quiénes fueron los que crearon este problema acusaron a Estéfanos de violar la Torá, de hablar en contra del templo y de Moisés? ¿Quiénes fueron? ¿Recuerdan? Fue una sinagoga compuesta por gente de la diáspora. Así que ser diaspórico no era un equivalente a desechar la Torá, desechar al templo, ni mucho menos. Porque está muy clara la evidencia. Diaspóricos acusan a otro supuesto helénico, que es Estéfanos, decimos que es helénico por su nombre, lo acusan de violar la Torá. Lo mismo pasaría en el caso de Filipos. Quizás porque los 7 que son elegidos para asistir a las viudas y de la comunidad judía entre el grupo helénico, los 7 llevan nombres helénicos, nombres griegos. Y es muy probable que la elección de ellos fue precisamente para interactuar con los judíos helenos, judíos que tienen educación griega. Teniendo eso claro, quisiera que recordáramos lo que hemos dicho en otras ocasiones. Sí, esto es importante recalcarlo acerca del nombre. Filipos sí tiene un nombre griego, significa amante de caballos, alguien que le gusta los caballos. Filipos era un nombre popular arqueológicamente está evidenciado entre judíos y claro, sobre todo entre los griegos y los romanos. Pero, ¿qué le parecería a usted si yo le dijera que en el Talmud existen varios rabinos llamados también Filipos? Seguramente usted diría, bueno, en ese caso ya no son liberales, porque están en el Talmud, ¿cierto? Y acá caemos en lo que inicialmente decía el maestro Immanuel, los prejuicios. En el Talmud hay varios rabinos con el nombre de Filipos, claro, no figuran así Filipos, porque la costumbre era hebraizar o arameizar los nombres. Estaba Rabí Pelipa, Rabí Pilipi, y eran abreviaciones o hebraizaciones, mejor dicho, de los nombres griegos, pero tenemos otros nombres en latín. Tenemos nada más y nada menos que Antígonos, uno de los maestros principales de la tradición rabínica. Tenemos a Rabí Alexander, tenemos a Rabí Romanos, a Rabí Titos, a Rabí Papos, y así una gran cantidad de rabinos con nombres en latinos con nombres griegos. Así que recalco una vez más, en el primer siglo y en esa época en cuestión, tener o ser identificados, seguramente todos tenían un nombre hebreo, pero ser identificados o ser más conocidos por un nombre, todos tenían un nombre hebreo, quise decir, pero era también la costumbre de que fueran conocidos con sus nombres locales. Así que tener un nombre que no sea hebreo no implica ser una persona libertina en el contexto de la Torah. Ahora, la evidencia. ¿De qué está hablando Filipos? Filipos dice el texto que está hablando acerca del reino teocrático, el reino de Dios, el reino de los cielos. Eso es exactamente lo mismo. Un reino teocrático, ¿usted cree que puede ser predicado o enseñado por un judío libertino? Por supuesto que no, porque el reino teocrático es un reino donde el modo de vida, la justicia social es la dictaminada por la Torá. Y seguramente un libertino, un judío libertino, un judío apóstata no quiere vivir de acuerdo a la Torá, mucho menos predicarlo o enseñarlo. Aparte de esto, dice el autor que Filipos enseñaba acerca del reino teocrático y de Josué, el Mesías. ¿Qué significa el Mesías? El rey de Israel. Así que tenemos a un reino teocrático y al rey de la descendencia davídica gobernando. Esa es la enseñanza de Filipos. ¿Usted cree
que un judío libertino, un judío que no aboga por la Torá, enseñaría tales temas. Así que la evidencia está allí. No sé si quieras agregar algo más, apreciado Immanuel. Sí, quería decirle a todos los presentes que una de las bondades de este libro es que en el apéndice, no solamente cuando explica lo referente a los nombres, también da un contexto donde pueden ubicar tanto en el Talmud como en textos históricos rabinos conocidos que tenían nombres en griego. Y esto le permite al estudiante también, en cierto modo, poder defenderse ante ciertos argumentos donde dicen que porque en el libro de Maaser Shelohim, en el libro de Hechos, aparezcan personajes con nombres griegos, eso implicaba no ser observantes de la Torah. Si ese argumento tiene razón, entonces los rabinos talmúdicos que tienen nombres griegos no son observantes de la Torá y sabemos que eso no es así. Sería algo totalmente impensable. Así que bajo este principio se le da herramientas al estudiante para que ustedes también puedan contextualizar un poco más y presentar defensas ante estas situaciones. Antes de hablarlo de justamente lo de la ciudad de Cesarea, veo que aquí la traducción dice viajando y la mayoría de las traducciones dicen descendió a la ciudad y en las notas dice que literalmente dice descendiendo. Claro, entendemos entonces que la traducción, lo correcta sería viajando, que es lo que quieren decir. Pero me gustó mucho que aquí vemos otro hebraísmo, algo característico de los textos judíos. Se dice que descendió porque obviamente Jerusalén era considerado lo más elevado, lo más cercano al Creador. Así que viajar a cualquier otro lugar sería tomado como descender. Incluso esa misma práctica se ve hoy en día en las sinagogas, cuando la persona asciende a leer la Torá. Como se está acercando a algo elevado como la Torá, entonces la persona es llamado a hacer un olé. Entonces, fíjense, hasta cada palabra de este texto huele a un texto judío del siglo I. No tiene rasgo de un texto gentil, ni de un texto cristiano, ni de un texto romano. Esto es algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta. Hasta una pequeña palabra nos muestra hebraísmo y nos muestra incluso la cultura del siglo I. Entonces concretamos la pregunta. La mayoría de las traducciones dicen Samaria, porque aquí dice Cesarea. ¿Cuál sería la diferencia entonces y el por qué? Sí, es una buena observación, de hecho necesaria, porque complementa el contexto geográfico que ha creado el autor para que el lector pueda comprender el texto apropiadamente, según él desea. Solamente de todos los manuscritos existentes, de los que tengamos o tenga yo, mejor dicho, noción, todos registran que Filipos se dirigió a la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria, recuerden que es la ciudad característica donde vivían los samaritanos. ¿Quiénes son los samaritanos? Según el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, los samaritanos eran una mezcla de descendientes del reino del norte israelita, mezclados culturalmente y étnicamente con asirios y gente de otras etnias. Y eso entonces creó, esa mezcla, no solamente, repito, étnica, sino cultural, hizo que existiera digamos, una división o prejuicios entre judíos y samaritanos. Así que según la mayoría, prácticamente vamos a decir todos, excepto el códice sinaítico, Filipos fue a la ciudad de Samaria a enseñarle a los samaritanos. Estos son, podemos decir, a los medios judíos, o mejor dicho, a los medios israelitas, porque estaban mezclados. Pero viene el códice sinaítico, que es uno de los documentos más antiguos que registran los escritos de los primeros discípulos, y registra esta interesante lectura, y es que Filipos fue a la ciudad de Cesarea. ¿Dónde se encuentra Cesarea? Voy a compartir con ustedes un mapa para que puedan apreciar esto de mejor manera.
Fíjense, este es un mapa del primer siglo. Aquí ustedes pueden ver como en color, acá color beige, esa es Galilea. En color azul, todo esto es Samaria. Y debajo tenemos a Judea. Dentro de la región de Samaria existe una ciudad llamada, acá la acentúo con el mouse, con el indicador, existe una ciudad llamada Samaria. Entonces, cuando Josué dijo en el primer capítulo del libro de Hechos, serán mis testigos en Jerusalén, aquí está Jerusalén, que es la capital de Israel, en Judea, en Samaria, no está haciendo referencia a la ciudad de Samaria, no está haciendo referencia a que podrán ir a los samaritanos, a los medios israelitas, sino que hace referencia a la provincia de Samaria. ¿Dónde está Cesarea? Esta es Cesarea marítima, no Cesarea de Filipos, que está aquí arriba a la derecha, a la izquierda. No es Cesarea de Filipos. Cesarea marítima es Cesarea de Samaria. Fíjense en cuántas ciudades israelitas, judías, habían en Samaria. Aquí tenemos algunas nada más. Acá, permítanme, en las notas tengo otras ciudades que pudiera compartir con ustedes, que no están escritas en el mapa. Tenemos, bueno, a Polonia la tenemos, Antípatris, Sicar también la tenemos acá mencionada, Sicar, esta está en inglés, por eso quizás sea un poco diferente la lectura, pero esto es lo importante porque sigue el patrón del autor. Ahora quizás algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué no mencionó a Galilea? Le faltó a Josué decir, serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y Galilea. Bueno, la respuesta es simple, porque ya Josué y sus discípulos habían enseñado en toda Galilea. Les digo más. Cuando Josué, en el capítulo 10 de Mateo, elige entre sus discípulos a dos en particular y los transforma de Talmidim a Sheluchim, es decir, los transforma de ser únicamente estudiantes, alumnos, seguidores, y los transforma, le da autoridad para ser sus representantes. ¿Qué dice el texto de Mateo capítulo 10? Dice, vayan a las ovejas que se han extraviado de la casa de Israel. La casa de Israel es un término que ya se emplea en la Torá, en los 5 libros de Moisés, no para hacer referencia a las tribus del norte. Cuando Moshe no existía la división de Judea e Israel, o casa de Israel y casa de Judea. Ya se empleaba en la Torá casa de Israel. Casa de Israel es un hebraísmo para significar simplemente la familia de Israel, el pueblo de Israel. Así que, texto en contexto. No siempre casa de Israel significa las 10 tribus de Israel. Pues Josué les dice, no vayan a ciudades de samaritanos. Y, bueno, debo aclarar que en el texto griego dice ciudad de samaritanos, pero en hebreo habla en plural. En el texto hebreo de Mateo. Las ciudades de los samaritanos. ¿Cuáles son las ciudades de los samaritanos? Se las voy a colocar otra vez en pantalla. Estas son las ciudades de los samaritanos. No está haciendo referencia únicamente a Samaria, donde vivían los israelitas mezclados. Está haciendo referencia a Cesarea, a Polonia, Antípatris, Sicar. ¿Por qué? Y Josué, imagínense, está aquí. Él estaba residiendo en Capernaum. Primero estuvo en Nazaret, luego fue a Capernaum, está por Corazín, ¿cierto? Caná, Betsaida. Entonces, el contexto de Mateo 10 es, no vayan ni siquiera a las ciudades de los samaritanos, es decir, no vayan a la región de Samaria, ni vayan, dice el texto en hebreo, a tierras de otras personas. Esto es decir, no salgan a la diáspora. Y cuando seguimos leyendo el texto, cuando los discípulos regresan de la misión, y Josué le dice, entren en vuestras ciudades, curen al enfermo, resuciten al muerto, sanen al leproso, etcétera, etcétera. Y dice entonces, cuando regresa
hubieron algunas ciudades donde no hicieron Teshuvá. Y Josué comienza a declarar una serie de consecuencias para esas ciudades donde se enseñó su mensaje de Teshuvá, su mensaje de Jisru B'Teshuvá, retornen con Teshuvá, porque el reino teocrático se ha acercado. ¿Cuáles son esas ciudades que Josué maldijo? ¿Recuerdan el texto? Corazín, ¿recuerdan? Capernaum, ¿recuerdan? Fíjese entonces que Mateo 10 no está enviando a los discípulos a ir a toda Judea, a toda Samaria, sino a que se enfoquen, porque recuerden, la misión de Mateo 10 es breve, es corta en tiempo y espacio. Por eso las ciudades a donde fueron los discípulos simplemente fueron sus vecinos, Caná, Nazrat, Tiberias o Tiberíades, Siporis quizás, Magdala, Capernaum, Corazín, Betsaida y nada más. Así que, dado entonces a que ya Josué en vida, antes de morir, y sus discípulos se dedicaron a compartir el mensaje mesianista en Galilea, ahora corresponde, tras su ausencia física, ir a Jerusalén, Judea y Samaria. Así que lo que tenemos ante nuestros ojos con la evidencia del Códice Sinaítico, creo yo, aunque este es el único manuscrito, así que quizás para hacer más un planteamiento académico, necesitaríamos un segundo testigo. Hasta el momento tenemos un solo manuscrito que dice que Filipos fue a Cesarea, no a Samaria. Pero lo que sí es cierto es que va de acuerdo al contexto del propio texto, al formato del texto del libro de Hechos. Excelente, Rap. La diferencia que hace tener una herramienta como un mapa le permite a las personas ubicarse en el contexto geográfico. Y algo que le quería decir a los que nos están visitando por primera vez, parte de lo que se ha enseñado dentro de la visión de ver adecuadamente este texto es que cuando estamos hablando de que los discípulos se dirigen a cierta región, es para buscar a las comunidades, a los judíos, a los miembros de Israel que se encuentran en esos sitios. Entonces, no es que está yendo a los samaritanos, no está yendo a los romanos, está yendo justamente a comunidades en esos lugares. Y la lectura que se hace de este texto lo confirma. Por lo tanto, yo creo que le da mucha validez en coherencia, obviamente. Recuerden algo, cuando estamos hablando bajo esta perspectiva, hay una coherencia perfecta con todos los textos. Cuando comenzamos a sacarlo de contexto, entonces vemos textos que nos dicen una cosa, otros nos dicen otra, pero en realidad nosotros vemos que todo esto está hablando de la misma historia, de mismos actores haciendo el mismo trabajo, la misma función, en la misma misión con la cual se les encomendó. Nunca se salieron de este contexto. Cuando la Torah dice, iré a buscarlo entre las naciones, los profetas hablan de los iré a buscar entre las naciones, Rabí Yehoshua dice, vayan y busquen a la oveja de Israel, entonces de repente viene Pablo y dice, no, yo voy a los gentiles. Eso jamás ocurrió, jamás pasó. Shaul, como fiel seguidor de Rabí Yehoshua Minarrat, de la Torah y de los profetas, él toma su misión y va a buscar a las ovejas de Israel entre las naciones. ¿Y dónde están? Entre todas estas ciudades donde se encuentran y Rabí Yehoshua encomendó. Entonces vemos coherencia, perfección, unión de criterios en este sentido. Quien los separa es la perspectiva incorrecta de expositores modernos que tratan de defender una u otra religión. Los textos hablan y nosotros como personas serias tenemos que apegarnos a los textos y a su contexto. Y este es mi consejo para los que están comenzando y todavía no han visto las charlas pasadas, que les recomiendo verlas. Bueno, seguimos, Rap. Aquí mientras que usted hablaba vi varias notas. Seguimos. Ok. Fíjense, me llamó mucho y me hizo mucho ruido. Aquí había un hombre llamado Shimón. Quisiera saber a su criterio quién es Shimón. Y se le llama
a una persona que practica, se le llama como una persona que practica magia, o sea, un mago. Entonces, dos preguntas. ¿Quién es Shimon? ¿Y por qué mago? O sea, ¿existía la magia? ¿Se practicaba la magia como lo conocemos actualmente? Y a propósito, esto también se presta como un argumento para decir, miren, entre todos ellos habían personas que practicaban entonces la hechicería, la magia, y esto es antitorá. ¿Qué nos dice al respecto? Excelente anotación, porque en efecto hay que comprender el término magia en este contexto. Acá estamos hablando del primer siglo, qué significaba, y entonces poder comprender a quién es Shimón. Definitivamente Shimón es un personaje, aparentemente, porque el texto lo menciona ya por nombre, un personaje destacado de Cesarea, digamos ya en términos generales, de la región de Samaria. Dice que era conocido en Samaria. Y no nos dejemos influenciar. Yo creo, no sé, de los que están presentes, cuántos habrán tenido la oportunidad de leer lo que los llamados padres de la iglesia han comentado respecto a Simón el Mago. Todos esos comentarios, yo he leído bastantes de ellos, todos son hipótesis, no hay evidencia alguna para que sobre la cual se pueda hablar de Simón el Mago, según los llamados padres de la iglesia lo hacen. No tienen evidencia histórica alguna, no hay apoyo, son simplemente suposiciones. Partiendo de ese punto, entonces es importante que comprendamos a Simón el Mago como una especie de personaje que quiere hacerse pasar por algo así como una especie de profeta o inclusive Mesías. Fíjense cómo es que él es llamado el gran poder del Todopoderoso. Era un epíteto que le habían colocado a Simón. Y según yo entiendo, si ya colocamos a Simón no como un samaritano, según lo planteaban los padres de la iglesia, o sea, Simón el mago no es un medio judío o israelita mezclado con asirios, influenciados por la cultura asiria, sino que es un judío viviendo en Cesarea y es identificado como, con este epíteto, el gran poder del Todopoderoso. A mi mente vino rápidamente la cita de Deuteronomio 4:37, donde se habla de la redención de los hijos de Israel por manos de Moshe, y ahí justamente se habla de el gran poder quien sacó a los israelitas de Egipto. Y según mi deducción, este pudiese ser el epíteto que se le daba a Simón. Y estaríamos hablando entonces más que un simple mago, ahora explicaremos lo que significa mago, sino alguien que tendría o se manifestaría ante los demás como el potencial de liberar a los israelitas, a los judíos del primer siglo del yugo romano. No era único en lo que hacían. Si leemos a Josefo, el historiador judío del primer siglo, encontraremos a una gran cantidad literalmente de supuestos profetas fallidos, supuestos hacedores de maravillas y de magia para cautivar la atención de la gente del pueblo y dirigir entonces las turbas, hacer sus antojos. Así que Simón el mago es uno más en la historia judía del primer siglo. Ahora, ¿qué significa magia? ¿Cuál es la magia que hacía Simón? En la época del primer siglo, el término, bueno, estamos hablando en este caso de un texto griego, es el manuscrito más antiguo que tenemos, y el término magos viene del persa magí. Y según los historiadores griegos y latinos de la antigüedad, el término vino a tener un significado técnico, es decir, un mago, un magí, era una persona simplemente especializado en los rituales persas. Porque, vamos a la fuente, el ritual persa era la persona con capacidad de interpretar sueños o interpretar realidades basados en la astrología. Recordamos los magos que se llegaron a Israel
en el nacimiento de Yehoshua. Y según el texto hebreo los llama literalmente astrólogos. Fíjate, en griego aparece magos, pero en hebreo aparece los que predicen según las Kohabim, las estrellas o los astros. Así que todo esto nos confirma que la magia, o lo que podemos traducir como magia, en realidad era una capacidad de poder interpretar los acontecimientos de la vida de manera sobrenatural, como le dije, a través de la astrología, interpretar los sueños. Y de hecho, fíjense cómo tuvo tanto impacto esta magia en Israel, en la Judea del primer siglo, que hasta el término magos aparece en hebreo. En el Talmud aparece en diferentes secciones a personas identificadas como magos. Magos es en griego, magos es la hebraización del término. Y en hebreo tuvo un significado un poco más amplio. Podía significar maestro, podía significar sabio, una vez más astrólogo, intérprete de sueños. Y más adelante, en el capítulo 13 de Hechos, encontraremos a un judío tradicionalista en Chipre, la isla donde nació Bernabé, y allí se encuentra este llamado Bar Yoshua, o Bar Yeshua, o en español le conocen como Bar Jesús, o Elimas. Dice al autor que era también un mago. Así que el hecho de ser mago en Samaria, en Cesarea, no significa que Simón no fuese judío. Encontraremos a alguien identificado como judío en Chipre en el capítulo 13 de Hechos y es identificado como también como un mago. Les traigo más. Josefo, el historiador judío, nos habla también de en Chipre. Esto es en Judea entre el 52 y el 59. Un poco más adelante de los acontecimientos, quizás unos 15, 20 años adelante de los acontecimientos que estamos leyendo, había en Chipre un mago, judío, mago, según Josefo, llamado Atomus, y le aconsejaba a Félix, procurador de Judea. Así que se le confirma una vez más, ser mago, ser judío y lo que podemos decir observante o tradicionalista, no eran antítesis, no era contradicción. También Josefo menciona al cónsul Gayo Mario. Estamos hablando ya en términos más antiguos del siglo II antes de la era común. Y este cónsul, así como el cónsul Sergius Paulus que leeremos en Hechos 13, pues este cónsul Gaius Marius tenía a una profetisa llamada Marta. Marta, ustedes saben que es un nombre hebreo, ¿cierto? También puede ser arameo. No se sabe si su etnia era siria o judía. La realidad es que ya desde la antigüedad, imagínense 2 siglos antes de la era común, era costumbre de la superstición de aquella época que los cónsules y los líderes del gobierno acudieran a lo que llaman magos. Ahora, nos adelantamos un poco más en la historia, llegamos a la literatura talmúdica y allí se mencionan a varios rabinos que consideraron como algo normal el uso de amuletos, porque recordemos, en aquellos tiempos yo creo que era un aspecto más bien cultural. No sé, Emmanuel, si compartas esta idea conmigo o no, pero desde mi punto de vista era como algo más, algo simplemente cultural, la práctica de tener protecciones, ¿cierto? Y quiero solamente mencionar algunas citas, hay muchas, de rabinos apoyando, estando de acuerdo con estas prácticas. Para aquellos que gusten la lectura, tenemos las citas son del Talmud de Babilonia. Yomá, Tratado Yomá, página 84a. Tratado Shabbat, página 66b, página 67a. Tratado Julim, página 105b. Tratado Pesajim, página 110a.
Tratado Sanedrín, página 67b. Con esto quiero decir que era algo común desde mi punto de vista en aquel momento histórico, y ser judío religioso, es decir, observante, los términos que hoy podamos usar para identificar a un judío observante, y tener amuletos, estas prácticas, practicar la magia, no era del todo mal visto. Quizás podamos incluir allí en esas prácticas lo que hoy se le define como ¿cómo se dice, Manuel? La extracción de demonios. Exorcismo. El exorcismo pudiera ser parte de lo que se consideraba en aquel momento como magia. Sí, muy interesante. Y quería aclarar, y también creo que había leído en las antigüedades judías, había un mago que menciona Josefo y se llamaba Simón también, un judío llamado Simón y había ido a una mujer y le había encomendado divorciarse, ¿no? Y se llamaba también, era conocido como mago. Hay personas que a veces se escandalizan y eso obviamente es producto del prejuicio religioso de ver palabras que quizás no son meramente hebreas en un texto que catalogamos como hebreo. Y quiero decirles que verdaderamente hay muchas palabras que en la misma Torá ni siquiera tienen una raíz meramente hebrea, porque el hebreo es un idioma que nació justamente de un pueblo que se aisló con Abraham Avinu, comenzó a desarrollar su sistema de creencias, pero obviamente el hebreo tiene raíces semíticas. Por ejemplo, tenemos nombres como Pinjas. Si ustedes analizan el origen de Pinjas, es un nombre que viene más de egipcio. O, por ejemplo, cuando hablamos de los niveles de interpretación como el pardés, son palabras que vienen del persa. Entonces, este tipo de palabras justamente lo que está mostrando es la interacción del pueblo judío con obviamente culturas alrededor. No es un pueblo que estaba aislado en una burbuja. Entonces, mago era también para algunos como simplemente hablar de un sacerdote persa, una persona que manejaba ritos, una persona especialista en ritos. Y quizás Rabbi Agdiel se va hoy a un país lejano donde no conoce nada de judaísmo y allá tienen sacerdotes y lo ven con los sixió, con la kipá y con un sidur y van a decir, oh, este es un sacerdote de su país. No necesariamente esto significa que está asociado con lo que hoy en día conocemos como mago. Y para aclarar, el hecho que también en el contexto histórico se usaban amuletos, se usaban en cierto modo ciertas cuestiones, no significa que hoy en día obviamente vamos a apelar a esto. Tenemos que entender también, por ejemplo, no existía la medicina como ciencia y hoy en día, y cuando alguien le daba fiebre, ¿a qué recurría? En el Talmud incluso se mencionan hasta clavos de un crucificado como una especie de cura para ciertas enfermedades. Son cuestiones que entendemos su contexto histórico y su aplicación, pero no por eso vamos a juzgar la identidad y la vivencia de la Torah de esas personas. Esto es algo que tenemos que tener siempre en claro porque a veces, lo digo porque a veces uno ve en internet, las redes, y el prejuicio aflora a la hora de encontrarnos con este tipo de comentarios y palabras. Entonces, bueno, muy interesante la aclaratoria, de verdad que nos abre mucho más el contexto y nos invita a estudiar un poquito más. Vamos a seguir con la lectura para seguir con el tiempo. Veo aquí, Perfecto. hay algo que me llamó mucho la atención, dice, se iniciaron en el movimiento por el rito de asociación tanto hombres como mujeres. Se vuelve a enfatizar la Tevilá nuevamente, para los que nos ven por primera vez, el rito de asociación es que se inmergían, o sea, entraban a las aguas, y esto es justamente una de las características del movimiento que se ha estudiado anteriormente. ¿Por qué se enfatiza entonces aquí nuevamente la Tevilá? ¿Cuál es su razón, Rap? Sí, brevemente, yo creo que el rito era como una especie de evidencia pública, de compromiso público, y es por esto que tenemos que siempre coordinar el rito como, más que, digamos, como se ve quizás en el mundo cristiano, de un impacto espiritual, que sí lo puede tener obviamente, pero más bien era desarrollándose en un contexto cultural un tanto diferente al nuestro.
o al de Occidente, mejor dicho, donde las personas se asociaban con movimientos sociales o sociales políticos, como lo eran el movimiento de Josué, claramente social político. Fíjese el título del movimiento. El reino de Dios, esto es un reino teocrático, un sistema de justicia social. Estamos hablando de políticas en términos modernos, obviamente. Así que la tevilá se hace tanto énfasis porque era parte de ese compromiso público en que la gente decía, me estoy asociando a X, con este movimiento. Recuerden brevemente de dónde surge la idea de la tevilá en el movimiento de Josué, pues todo parece indicar que la referencia que hizo Yohanan fue a Ezequiel 36, donde el profeta dice que el Eterno purificará con agua a los israelitas arrepentidos, luego les influirá su espíritu, es decir, su influencia para que se conduzcan en santidad, una vida de pureza, y finalmente los retornará a la tierra. Así que esas tres fases son exactamente las que vemos sobre todo en el libro de Hechos. Primero, Yohanan hizo la tevilá, dice Josué, ya Yohanan hizo la tevilá, ahora recibirán la influencia divina. Y es una secuencia que es la misma que está en Ezequiel 36. ¿Qué es lo que falta? Los discípulos preguntan, bueno, ya Yohanan hizo la tevilá, recibiremos la influencia divina, y pregunta a los discípulos, ¿se restaurará Israel en este tiempo? Es lo que estaban esperando, era la última secuencia, la última fase, que es el retorno de los hijos de Israel a la tierra de Israel, lo cual obviamente no aconteció. Sí, excelente. Entonces se ratifica el rito de asociación como una adhesión, pero también como aceptar la identidad del grupo, porque me interesa mucho el texto dice, este Simón pretendió ser alguien importante, pero luego lo vuelve a ratificar, incluso el mismo Simón confió y realizó el rito de asociación. Estuvo continuamente al lado de Filipo y se asombraba de ver los señales y grandes prodigios. O sea, hasta este hombre que estaba ahí entre el pueblo, que pretendía ser alguien importante y era conocido como mago, él también confió, creyó y se adhirió al movimiento. Esto nos muestra justamente la característica de atraer a todos y sin importar de dónde venga, lo importante es justamente esa decisión, ese paso de seguir, para hacer como esa vereja allá, esa nueva criatura. A partir de ese momento tienes una nueva identidad grupal. Y partiendo de esto, quería hacer esta pequeña reflexión, ya que el mismo Simón se asombraba de ver las señales y los grandes prodigios que hacían. Si nos ponemos a estudiar hoy en día, por ejemplo, a Rambam Maimónides, el gran Rambam, una de las características de Rambam Maimónides es que le quita y plantea de que el Mesías no habrá de hacer milagros, incluso él se apega a máximas como nosotros, la fe judía no depende de los milagros, la fe judía depende del estudio. Y vemos entonces claramente que el movimiento mesianista de Rabbi Yehoshua, bajo la titula Rabbi Yehoshua, pero también de sus discípulos, vemos justamente la aparición de señales grandes y grandes prodigios. ¿Qué nota usted referente a esto? Obviamente Ramban tiene un prejuicio producto de realizar una antítesis en oposición al Mesías cristiano, que justamente se vende como un Mesías que cautiva a la gente por sus milagros y sus maravillas. ¿Qué nota nos hace respecto de esto, Rap? Sí, es interesante hacerlo notar. De hecho, Maimónides lo expone en grandes, o sea, desarrolla bastante la idea, y esto está en su tratado Hilhot Melahim, donde él habla acerca de las leyes de los reyes de Israel. Recuerden, Maimónides es de la Edad Media, vivió en el siglo XII y hace un gran ataque. Muchas de sus deducciones son justamente anticristianas, o sea, surgen por, eso es mi opinión, surge precisamente por ir en contra del cristianismo. Y es algo que debemos de evitar. Eso es prácticamente inevitable. Muchas veces nuestros planteamientos y deducciones
parten del prejuicio, como decía el maestro Immanuel, y hay que hacer un esfuerzo para no decir sí o no simplemente porque si el cristianismo lo hace, pues yo digo que es mal, yo digo que eso está mal. Y caemos en ese error, no solamente Maimónides, sino que muchos de nosotros podemos caer en ese error. Pero para yo contestar eso, hay unas notas muy interesantes y quiero citar el Talmud para evidenciar que Maimónides contradice a algunos sabios, algunas citas talmúdicas, repito, para simplemente defender o presentar a un Mesías que es drásticamente diferente a ese Jesús del cristianismo de su época. Por ejemplo, en el Talmud de Babilonia, para aquellos que gusten anotar, en el Tratado Berajot 34b y en el Tratado Pesajim, página 68a, se plantean dos visiones acerca del Mesías. Y aclaro, estos dos rabinos que se van a mencionar, dos opiniones, vivieron entre el siglo segundo y tercero. Así que no están tan apegados, digamos, a los días de Josué. Estamos hablando de unos 100, 200, 300 años después de Josué y sus primeros discípulos. El rabino Gia Bar Abba dijo que las palabras de los profetas, cuando hacen referencia al Mesías y hablan acerca de un mundo que ojos no vieron, ni oídos escucharon, que ha de interpretarse o comprenderse literalmente, que en efecto la redención mesiánica estará caracterizada por milagros, porque siempre en el mundo judío existe esta idea de la nebuá, de la profecía, esto es, como fue antes, así se va a repetir. Y según los profetas, así como fue la redención con Moisés de los israelitas de Egipto, así se va a repetir. Y la redención en Egipto estuvo repleta, por no encontrar una palabra más descriptiva, repleta de milagros. Así que, basado en este principio, pues la expectativa es, se repetirán los milagros. Pero hubo un rabino que de hecho no lleva, nunca aparece como con su título de Rab o Rabí, sino simplemente aparece como Shemuel, y este sabio difirió y dijo que no hay diferencia en la era actual y la era del Mesías. La única diferencia es que Israel ya no va a estar subyugado por otros reinos. Y esa es la base sobre la cual Maimónides dice que uno no debe tener la idea de que el rey Mesías obrará milagros, ni maravillas, ni provocará nuevos fenómenos en el mundo, ni va, estoy leyendo literalmente al español, una traducción de Maimónides, no va a resucitar muertos, ni va a realizar acciones similares. Esto es definitivamente, el que piense esto está en lo raro. Pero yo le quiero citar, además del Talmud, le quiero citar el Targum Teilim, la traducción aramea del libro de Salmos, en la sección 18, capítulo 18, verso 32. El Targum fue realizado, el contenido es desde el siglo I hasta el siglo VI. Es el contenido de este Targum. Y allí cuando se menciona acerca de este salmo, del capítulo 18, el verso 32, según el formato hebreo, dice así: porque ¿quién es Dios sino solo Hashem? ¿Quién es solo poderoso sino solo Hashem? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Elohim? Dice el Targum, tradición judía ancestral, Nisa ufarakana de tabed li meshichach. Los milagros y los portentos tú harás para el Mesías y para el remanente del pueblo de Israel, de tal manera que la gente dirá, y entonces cita el Salmo, ¿quién es Dios sino solo Hashem? En otras palabras, que desde la antigüedad los sabios judíos han comprendido que la manifestación del Mashiach, la redención mesiánica, está acompañada, caracterizada por milagros. Y acá la clave es que Hashem hará por el Mesías, es decir,
que el Mesías, como en el caso de Moshe, ¿quién hizo los milagros? Moshe, no, fue Hashem. Pero ¿quién hacía la acción? ¿Quién ponía la vara en el agua y se convertía en rojo? ¿Quién puso la vara y se abrió el mar? Moshe. Pero sabemos que es Hashem a través del Mesías. Y efectivamente eso es lo que toma lugar en la narrativa sobre los milagros de Josué. Finalizan muchos de esos eventos, de esos milagros, diciendo, y todo el pueblo alababa al Todopoderoso por lo que había acontecido. Por si fuera poco lo que acabo de transmitir, existe un fragmento, uno de los rollos llamados rollos del Qumran, existe uno en particular que está muy fragmentado, lamentablemente. Su título es 4Q 521. Pues este fragmentado manuscrito menciona los milagros del Mesías. Y voy a leer solamente cuatro secciones bien breves. Por ejemplo, dice, porque los cielos y la tierra escucharán a su Mesías. ¿Qué es los cielos y la tierra? El sistema natural. El sistema natural. Por eso cuando vemos a Josué en los eventos donde puede controlar, ¿cierto? El mar, la tempestad, los vientos, hay que traer siempre el contexto cultural de la época. ¿Qué significaba para el judío del primer siglo que un hombre tenga control sobre el mar, sobre los vientos? Hoy no lo vamos a explicar, tomaría mucho tiempo, pero sí tiene un gran contexto que sería muy apreciado para poder comprender los textos en contexto, pero simplemente quiero traer esto a colación para que comprendamos que lo que hallamos en los llamados evangelios no es mitología griega, no es un semidios controlando los vientos, no, es un judío a quien el Todopoderoso le ha entregado autoridad sobre la naturaleza. Dice este rollo, que es llamado popularmente entre los académicos el rollo Los Milagros del Mesías, o algo así, no recuerdo exactamente el término, pero su nombre, para aquel que guste buscarlo, es 4Q 521. Porque los cielos y la tierra escucharán a su Mesías. Restaurará la vista de los ciegos, levantará a los encorvados. El Eterno hará cosas grandiosas. Esta era la expectativa mesiánica de los autores de estos rollos que vivieron 1 o 2 siglos antes de la era común. Porque Él sanará a los heridos. Acá el texto, como está fragmentado, no se sabe si la referencia es al Mesías mismo o a Hashem. Él sanará a los heridos y a los muertos los revivirá. Parecen textos sacados del Nuevo Testamento, alguno diría, ¿cierto? Y a los humildes traerá las buenas nuevas. Claramente la referencia, todos sabemos que es a Isaías 35:6. Perdón, 35 del verso 1 al 6, que dice así, leo una breve sección. Se abrirán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán, entonces saltará el cojo como el ciervo, la lengua del mudo cantará. Y claro, no faltará aquel que sea crítico a nuestro planteamiento y nos diga, Abdiel, pero en Isaías 35 no se menciona al Mesías. Bueno, en efecto, que no se menciona al Mesías ahí justamente, pero el contexto sí es mesianista. Y no es que lo diga yo, es que ya mencioné el Talmud, mencioné el Targum de Tehillim, mencioné a uno de los rollos del Qumran, evidencia judía que antecede a Josué, como lo es el rollo del Qumran, y tenemos también la literatura talmúdica que es posterior. Y además tenemos los propios textos, Mateo, Lucas, que mencionan precisamente a Isaías 35 en contexto mesianista, justamente como lo hace el rollo del Qumran. Y tengo mucho más que decir, voy a abreviarlo con una cita más de la literatura llamada rabínica. El Midrash Bereshit Rabbah, un comentario acerca del Génesis, dice precisamente que la curación de los ciegos y los cojos tomará lugar en el Olam Haba, en el mundo por venir o en los días del Mesías, según interpretan algunos. Lo mismo tenemos en Pesiktá de Rav Kahana. Todos estos midrashim son, así como el Targum de Tehillim, entre el siglo I y el VI. Así que
sobra la evidencia para contrarrestar, si podemos decir, la tesis de Maimónides, que según mi análisis no es nada más que un planteamiento mesianista anticristiano. Lamentablemente, a veces no perdemos de vista, nos desenfocamos de la realidad histórica y por justificar nuestra posición, nuestra tesis, caemos en contradicciones con nuestros propios maestros. Así es. Quería dar un pequeño remate porque justamente como se habla de racionalizar el pensamiento de Maimónides, Sadia Gaón, Emunov Deot, hace un resumen de todo lo que usted dijo. Lo resumió creo que en 5 líneas. Lo quiero leer literal. Dice, la realidad de la redención por el Mashiach es innegable por varias razones. Y miren lo que dice. Una razón es que esto fue confirmado por los milagros efectuados por Moshe, quien nos informó respecto a la futura llegada del Mashiach. Y también por los milagros que más tarde realizó Yeshayahu, quien también nos informó respecto a la futura llegada del Mashiach. Hashem, quien fue en primer lugar aquel que envió a estos profetas a realizar esos milagros, sin duda cumplirá con el mensaje que él mismo envió a través de ellos, tal como está escrito. Él confirma la palabra de su siervo y lleva a cabo el consejo de su mensajero. Isayahu 44:26. Yo creo que con todas las citas que usted dijo y este pequeño resumen de Sadia Gaón en unos Bedeot, nos queda claro que es un pensamiento hebreo, un pensamiento judío, un pensamiento del Tanaj. Esto, y negarlo es quitarle parte de negar lo imposible simplemente por un prejuicio. Así que bueno, seguimos. Muy buena esta aclaratoria, verdaderamente yo creo que la lectura de este texto le da muchas bases sólidas a los estudiantes para manejar sus convicciones. Vamos a seguir, Rap, con la sección 2, parte 3, sección 2. Sí, vamos a finalizarla porque acá es una especie de redundancia más bien y no es un texto largo, así que podemos finalizarlo hoy. Perfecto. Dice, cuando los emisarios que estaban en Jerusalén oyeron que gente de la región de Samaria había recibido el mensaje del Todopoderoso acerca del reino teocrático de Yehoshua, rey de Israel, le enviaron a Kefá y a Yohanan, quienes viajaron e hicieron tefilá por ellos, para que recibieran influencia divina, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían realizado el rito de asociación con Adonai y Yehoshua. Entonces les imponían la mano y recibían influencia divina. ¿Seguimos? Sí. La parte 3 dice, viendo Shimón que por la imposición de las manos de los emisarios, que Fallo Hanán era dada la influencia divina, les hizo una oferta de dinero diciendo, denme también a mí esta autoridad de manera que todo aquel sobre quien ponga mi mano reciba influencia divina. Entonces Kefá le dijo, que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que podías obtener con dinero el don del Todopoderoso. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante del Todopoderoso. Por tanto, retorna de esta tu maldad y ruega al Eterno a ver si acaso se te perdona lo que pensaste, porque veo que estás en hiel de amargura y preso de maldad. Entonces, respondiendo Shimón, dijo, rueguen ustedes al Eterno por mí, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Y después dices, después que dieron testimonio y expusieron el mensaje del Eterno acerca del reino teocrático de Yehoshua, el rey de Israel, que Fallo Hanán iniciaron el regreso a Jerusalén, transmitiendo el mensaje en muchas poblaciones de la región de Samaria. Con esta lectura culminamos toda la sección 3. Estaba leyendo el texto y me dio un poquito de risa, pero de asombro, que en aquella época también había gente que con dinero quería comprar los dones divinos y todavía seguimos con esa práctica el ser humano. Sí. Quería comentar algo al respecto. Aquí dice que era dada la influencia divina y esta influencia divina se hacía tras la imposición de manos. Entonces,
por qué en cierto modo se hace tras la imposición de mano y no meramente después de rito de asociación. ¿Qué tenía que ver la imposición de mano en este sentido? ¿Y por qué no la recibieron directamente, sino que tenían que imponerse la mano? Yo tengo alguna idea, pero quisiera que usted nos aclare al respecto. Sí, interesante. Yo primero quisiera decir que desde el punto de vista literario, comprendiendo por qué el autor está creando esto, porque en otras secciones más adelante no se hace referencia a la imposición de manos como algo necesario, un rito necesario para recibir la inspiración divina o el Espíritu Santo, como se le conoce en español. Creo que esto el autor lo está creando porque esta es la primera ocasión en que se está saliendo del el contexto geográfico, ¿ve? Se está saliendo ya de Judea y quienes, de Jerusalén quiero decir, y quienes están llevando la enseñanza no son precisamente los 12 elegidos por Josué. Por lo tanto, esto me hace ver a mí, me hace percibir este texto como una evidencia de lo antiguo del texto. O sea, que es probable o posible que cuando se escribe este texto existían diferentes comunidades que decían que se decían ellas mismas estar bajo la influencia divina y no habían sido asistidas directamente por discípulos importantes o cercanos a Josué. Y creo que esto para mí es una manera en que el autor está diciendo que no todo el mundo podía fundar una comunidad, o sea, podían fundarlo, pero esto no implicaba que los miembros de esa comunidad hayan recibido la influencia divina. Respecto entonces a la terminología, ¿por qué imponer las manos era un medio para transmitir la inspiración divina? Una vez más me conecto. Me gusta hacer la conexión en contexto hebreo porque lamentablemente estos textos han sido tan mal interpretados, o sea, mejor dicho, han sido interpretados fuera de su contexto hebreo, y esto ha hecho que los lectores cuando lo leen ya influenciados por esas interpretaciones extrañas a los autores originales, pierdan de vista el contexto y crean que están ante una literatura, como bien decía Manuel antes, una literatura que no tiene nada que ver con el mundo judío. La imposición de manos es una práctica hebrea, aparece en la Torá. De hecho, existe una diferencia no aparece así en los textos griegos, pero sí aparece en el hebreo. La diferencia de poner las manos e imponer las manos. Poner las manos es sim, poner la mano. Cuando alguien quiere, por ejemplo, ora por mí, se pone la mano. Sim. Pero imponer en hebreo es samaj. Y samaj significa precisamente esto, imponer, transferir. Y esto lo vemos en el libro de la Torá, cuando Moshe impone las manos sobre Yehoshua bin Nun, dice que el pueblo obedeció a Yehoshua bin Nun, o sea, Josué, el seguidor de Moshe, porque Moshe había impuesto las manos sobre él. Es decir, la imposición implica, en muchos casos, transferencia. De lo que ya tú tienes, se transfiere. De hecho, la declaración de un rabino o el decreto de que una persona puede ejercer como rabino en hebreo es semijá, de la misma raíz samaj, porque la costumbre era esa. El rabino, el maestro, imponía samaj las manos sobre su discípulo y estaba transfiriendo parte de su autoridad a ese discípulo. Y la fuente de todo esto es, una vez más, Moshe y Josué, la transferencia. De hecho, vemos también los 70 ancianos, que dice que del espíritu de Moshe, dice la Torá, se transfirió el espíritu del Todopoderoso a los 70 ancianos, pero era el espíritu de Hashem en Moshe. Así que creo que ese es el contexto en sentidos breves. Sí, es que, bueno, ya me lo confirmó. Justamente
cuando yo leo los textos y veo este tipo de situaciones y no entiendo, o sea, el texto no explica lo que está ocurriendo, yo hago un pequeño ejercicio mental. Yo digo, ¿qué haría yo estando allí? Entonces, se están adhiriendo cientos y miles de personas al movimiento de Rabbi Yehoshua, están haciendo el rito de iniciación, pero también necesitamos en cierto modo controlar esto, o sea, en cierto modo, cómo creamos esta relación, esta transmisión. Entonces, imponer la mano implicaría que ellos tenían que, en cierto modo, conocer a la persona, compartir con ella, interactuar, conocerla más. Y esto me trajo a la mente un verso donde Shaul le dice a Timoteo, y justamente Santos Rubio también lo colocó en el chat. Entonces dice, Shaul le dice a Timoteo, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad de los pecados de otros. O sea, esto no es un asunto que se debe tomar a la ligereza. Es como que hoy en día ocurre también este tipo de situaciones. Eh, Conocemos a alguien y le decimos, sí, aquí está, toma la batuta. Y no sabemos quién es la persona, no sabemos qué va a hacer con esa autoridad, no sabemos qué va a decir, ni siquiera sabemos si tiene estudios básicos. Entonces, esto nos está enseñando como discípulos de este siglo a aprender de lo que ellos también nos transmitieron. Si ellos entonces se tomaron el tiempo para darle entrada a todo el que desea, pero también para establecer mecanismos de poder que no sea algo tomado con ligereza, entonces nosotros también lo podemos hacer. Porque eso me gusta que estos textos también nos enseñan. De los antiguos también aprendemos muchas cosas, no solamente en parte de fe, convicciones, de textos, sino también de cómo actuar en determinada situación. Y usted me lo confirmó justamente tratando de hacer este ejercicio mental y verdaderamente esto ayuda, le digo a los estudiantes que nos están oyendo, ayuda muchísimo. ¿Qué harías tú estando en esa situación? ¿Cómo creamos un mecanismo para entonces conocer más a las personas? Y esto entonces confirma el por qué Shimon, una persona que ya se describe en el texto, que tenía aires de pretendiendo ser alguien importante, de quizás conocido como mago, sabía ciertos ritos, leer los astros, interpretar sueños, él dice, bueno, yo también quiero tener esa autoridad, yo quiero que vengan a mí, yo quiero ser la persona que busquen para yo transmitir esto. Ahí se sigue viendo el ego de Shimón activo y esto justamente también nos confirma. Hoy en día nos pasa también en nuestras comunidades. O sea, hay personas que verdaderamente a veces quizás son líderes de otro tipo de religión, eran líderes, eran personas que en cierto modo ejercían cierto tipo de autoridad y inmediatamente se dan cuenta que el camino de la Torah es el camino correcto y que Rabbi Yehoshua es un maestro de Torah, pero en vez de tomarse el rol de ser discípulos y aprender, quieren hacer un enlace directo, o sea, yo quiero esto que yo tenía aquí, tenerlo acá. Ujú. Entonces, ¿por qué Shimón podía pensar que podía comprar la influencia divina con dinero? ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, al parecer, como bien decías, al parecer él deducía que esto era una especie de magia, o sea, alguna técnica que él podía aprenderla. ¿Y cómo la adquiere? Pues con dinero. Por eso dice el texto que viendo Simón que por la imposición de manos de los emisarios, Kefá y Ohanán, era dada la influencia, entonces les dijo, les hizo una oferta. Así que el problema radica, fíjese como dice el texto acá, quiero leer esa sección, dice también, eh, dice, porque tu corazón no es recto delante del Todopoderoso. Es decir, el corazón en la mentalidad hebrea son los pensamientos. Es decir, su mente estaba alejado del propósito, de lo que estaba tomando lugar con este movimiento, que era el retorno a Hashem. Mientras se está fomentando vivir en comunidad, la asistencia de los unos y los otros, creando un reino teocrático, al menos en contexto comunitario, hasta que la nación de Israel pueda, hasta que pueda implementarse en la nación de Israel. Acá, como bien dices, está esta persona egocéntrica que piensa hacer algo y pues daña esta, digamos, esta forma de vida tan sana, ¿cierto? Que se está creando en el movimiento. Y es algo, por supuesto, que se puede, como bien decía, ese ejemplo que bien ponías, como es una realidad que pasa en nuestros días.
vienen personas a las comunidades donde se está creando un lugar sano para la restauración de las familias y demás. Vienen personas con el único interés de ser líderes y llamar la atención sobre su persona. Y recordamos las palabras de Josué cuando dice, no deseen ser llamados rabinos. No es porque el título en sí mismo sea malo, porque Saúl de Tarso es llamado didáscalos, que significa nada más que rabino, sino que Josué sigue ganando el contexto y dice, Hagadol Beinehem, el grande, que es lo que significa Rab, dice, el grande entre ustedes será el servidor. Así que el problema no es que una persona sea grande, que sobresalga entre las demás. Ese no es el problema. El problema está cuando esa grandeza, en términos comunitarios, se emplea para uso personal, para vanagloria, y no se emplea para el servicio de los demás. Imaginemos una familia. El padre es la persona, en términos físicos, la más fuerte, ¿cierto? En términos de capacidad, en comparado a los hijos, pues él es el que más conocimiento tiene. Pero, ¿qué va a hacer con todas esas cualidades? Con su conocimiento, va a abusar de sus hijos, con su poder o fuerza física, va a golpear a sus hijos, no. Y lo mismo estaba sucediendo acá con Simón. Así que es una muy buena mención que hagas acerca de esta realidad, triste realidad. Y Sí, no así estamos, es. perdón, no es, esto nos quiere decir, el autor nos quiere decir que las comunidades que siguen al Mesías no están, no son santas en términos generales. Siempre habrá aquel que entre nosotros, pues, tenga estos sentimientos tan despreciables. Sí, exactamente, quería decir eso. Es parte de la condición humana y todos los seres humanos estamos propensos a eso, en todos lados. Sí, Quizás Shimon dice cuánto te pago por la influencia divina y otro dirá cuánto te pago porque me vuelva judío. Entonces creen que es algo que se compra y no que es un proceso de adhesión, de correcto. crecimiento, de estudio. Así que bueno, verdaderamente aprendimos mucho de estos textos hoy y gracias Rap por tan buenas explicaciones. Yo creo que con esto nos despedimos y ya de mi parte quiero agradecer a todos los presentes, quiero agradecer a Rap que nos comparte todas estas enseñanzas y verdaderamente esperamos con la ayuda del creador estar en un próximo encuentro con ustedes siguiendo con el libro de Hechos. En la próxima sección sería la sección número 4. Ya salimos de Cesarea, de Samaria. Ahora nos vamos ¿a dónde? Vamos a ver. Lo vemos en la próxima encuentro. Así es, y ese ánimo se los transmito también yo a ustedes de parte del maestro que, como decía al inicio de la charla, aprovechen y vayan con nosotros en este ritmo. O sea, ya saben el texto hasta dónde llegamos, pues vamos todos juntos a estudiar y traer las preguntas para la próxima charla. Recuerden que el hecho de que a veces no respondamos las preguntas en vivo por cuestión del tiempo, sí las archivamos y las tomaremos en cuenta para la próxima charla. Gracias por el tiempo que nos has brindado, apreciado Immanuel. Gracias a todos los presentes y será hasta muy pronto. Recuerden estar pendientes de las charlas que van a venir a continuación. Estamos retomando otra vez el programa Yahad, que estuvo en receso por un tiempo. El libro de Mateo, Be'ezrat Hashem, en esta semana ya recibo la copia confirmada de la publicadora y tras esa última confirmación, pues ya damos por publicada y damos el lanzamiento, así que vamos a comenzar también una nueva serie comentando el libro de Mateo, aquellas secciones del texto hebreo que son más curiosas para comprender el texto en contexto y por supuesto tendremos otros programas también que vamos a estar lanzando. ¿De qué manera estar atento? Pues suscribiéndose a este canal y encendiendo la campanita porque es la manera en que YouTube le avisará que viene un nuevo programa. De lo contrario, puede ingresar a naxtrateam.com y puede estar pendiente del calendario de eventos. Será entonces hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra presencia. Que Hashem nos bendiga a todos y hasta la próxima. Shalom.